sucede. Claro que sí. Entonces, ¿para qué necesito orar? Si Él ya sabe lo que necesito. Esta es una pregunta interesante. Y te voy a decir algo que te puede sorprender. El propósito de orar, de la oración, no es informarle a Dios sobre lo que nos está pasando. Él es Dios. Antes que le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe. Pero entonces, ¿para qué tenemos que orar? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más oramos, entonces Dios no nos va a responder. Y si no oramos mucho, Dios no nos va a responder. Querido, hay que ser lógicos en nuestras actitudes. Dios sabe todo. Y si mañana tienes que pagar un dinero que no tienes, Él sabe. Y si estás con miedo de perder el empleo, Él sabe. Y si te han diagnosticado con un cáncer, Él sabe. Y si tienes a un ser querido en el hospital al borde de la muerte y estás sufriendo por eso, Dios sabe todo. Y entonces, ¿por qué orar? Es que no oramos para informar a Dios. Oramos para mantener la comunión con Dios. Para conservar la comunión con Dios. Cuando tú te arrodillas en medio del dolor, de las dificultades y oras, clamas a Dios y le dices lo que estás sintiendo, le muestras con tus palabras, expresas lo que va dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Tú te estás manteniendo en comunión con el Señor Jesucristo. Tú lo sientes cerca de ti. Tú conversas con Él. Y cuando te levantas de tus rodillas o cuando terminas tu oración, te sientes más poderoso. Puede ser que las circunstancias por fuera no han cambiado, continúa todo igual. Pero por dentro tú has cambiado. Y a veces lo que Dios necesita para cambiar las circunstancias adversas de tu vida es a ti mismo, pero curado de la desconfianza, de la duda, del pesimismo, del derrotismo. Entonces, cuando tú oras, te mantienes en comunión con la fuente del poder que es el Señor Jesucristo. Y cuando terminas de orar, pues eres capaz de caminar por encima de las aguas. Eres capaz de abrir el mar rojo. Eres capaz de hacer maravillas en el poder de Dios. Ahora me vas a hacer otra pregunta. ¿Y entonces por qué tengo que orar por otra persona? Porque si mi oración sirve para comunicarme con Dios, ¿de qué le sirve a la otra persona que yo ore por él? Porque aquí a la página muchos de ustedes entran colocando sus pedidos de oración. Y yo oro por ustedes. Pero ahora tú dices, pastor, pero usted está diciendo que yo con mi oración no voy a cambiar la opinión de Dios. Yo con mi oración no voy a informarle nada porque Él sabe que la oración me hace bien a mí, pero ¿y si estoy orando por otra persona, cómo hago? Bueno, eso te voy a responder en la lección de la próxima semana. Ahora vamos a la lección número 4. Para el 27 de abril del año 2024. El título es Defendamos la verdad. Y el propósito de esta lección es mostrar que a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, ha habido hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser perseguidos e inclusive a morir por causa de su fe, para defender su fe, para defender la palabra de Dios, para defender la verdad. Inclusive el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, dice que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por su fidelidad a la palabra de Dios y por no renunciar a sus convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de esa lección bajo el subtítulo de La iglesia perseguida pero triunfante. Muy bien, ya dijimos en las lecciones pasadas algo que tenemos que recordar siempre a lo largo de las 3 lecciones. Dijimos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo tiene su pueblo, Satanás también tiene sus seguidores. Y lo que más el diablo quiere es destruir a Jesús y al pueblo de Dios. Pero como ya enfrentó a Jesús muchas veces y siempre fracasó, ahora se las agarra con el pueblo de Dios, con nosotros los seguidores del Señor Jesucristo. Y quiere destruirnos de 2 maneras. Primero, viene astutamente, con engaños,
toma la palabra de Dios, la tuerce, la modifica, la cambia, le saca un pedazo, le aumenta otro pedazo. ¿Para qué? Para llevarte al error, para llevarte a la oscuridad, a la penumbra, para llevarte al terreno de la mentira, que es el terreno de él. Pero él ha descubierto también que a lo largo de los tiempos ha habido hombres y mujeres que han permanecido fieles a la palabra de Dios. Estudian la Biblia y no se dejan engañar. Entonces el enemigo usa su segunda arma. Ya que tú no aceptas pacíficamente el engaño, entonces te voy a perseguir, te voy a obligar a desistir de tu fe. Y entonces ahí entra en acción la persecución religiosa, la persecución por causa de tus convicciones religiosas. Entonces leo ahora, con ese contexto, Daniel 7, 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Quiero decirte que en el capítulo 7 de Daniel ve 4 bestias que representan a los imperios mundiales. Pero ve una última bestia que representa al último imperio, el imperio romano. Y después esa bestia tiene 10 cuernos, y uno de esos cuernos adquiere tinte religioso. El poder romano era apenas un poder político, militar, pero ahora en la figura de ese cuerno adquiere contornos religiosos. Por eso Daniel en su visión dice: y hablará palabras contra el Altísimo, este cuerno, que simboliza un poder religioso, un movimiento religioso, que simboliza una iglesia. Hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está, en el terreno espiritual, porque se atreve a hablar contra Dios. Sigo leyendo: y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los seguidores de Jesús. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando alguien se atreve a querer cambiar la ley de Dios, está luchando contra el propio Dios, porque el Señor estableció sus instrucciones resumidas en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero este poder religioso se atreve a cambiar, toma la ley de Dios que está en la palabra de Dios y la cambia, la modifica. Y sigo leyendo: y serán entregados en su mano, los santos, los fieles, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros entendemos que un tiempo es un año, y lo voy a explicar un poco más adelante. Un tiempo es un año. Tiempos, dos años, ya son 3 años. Tiempos, un año más 2 años, 3 años. Y medio tiempo, 6 meses. O sea, aquí, si tú juntas un año más 2 años más medio año, tú tienes 3 años y medio. El año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Y si tú multiplicas 30 días por 36 meses, vas a llegar a la conclusión de que da 42 semanas. Con esto en mente, leamos ahora Apocalipsis 13, 5 al 7. Dice: también se le dio boca al dragón, que hablaba grandes cosas y blasfemia de hablar contra Dios. Aquí nuevamente hay implicaciones religiosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, persiguió a los fieles 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el mismo poder religioso que Daniel presenta, solo que en Daniel dice que él persiguió a los santos durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero aquí dice que persiguió a los santos 42 meses, lo que te estaba explicando antes, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 12, 6 y el versículo 14 también, y dice así: y la mujer
que es el símbolo de la iglesia, porque en el capítulo 12, versículo 1, se presenta a la mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. El texto dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la profecía de 3 años y medio, que es la misma de 42 meses, ahora es 1260 días. O sea, es la misma profecía. Es un periodo de persecución de la iglesia de Dios. Los fieles seguidores de Dios serían perseguidos durante todo ese tiempo. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente aquí la figura de Daniel. Ahora, querido, si tú revisas la historia, vas a ver que la iglesia de Dios, los fieles, obedientes seguidores de las instrucciones de la palabra de Dios, fueron perseguidos del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. ¿Por qué estas fechas? El Imperio Romano derrotó a los érgulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que eran tribus bárbaras que traían doctrinas extrañas, doctrinas que estaban contra la iglesia cristiana de aquellos días. Y entonces el Imperio Romano adquirió una fuerza terrible. Y comenzaron a perseguir a todos aquellos que no creían en lo que la iglesia decía. Pero había un pequeño grupo que no quería obedecer a la iglesia, sino que quería obedecer la palabra de Dios. Pero desde que Cristo se fue hasta el año 538 habían pasado ya 5 siglos. Y en ese tiempo el paganismo había ido entrando a la iglesia cristiana. Ahora ya no era la iglesia cristiana pura de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los apóstoles. Era una iglesia contaminada por falsas doctrinas paganas que no tenían fundamento en la Biblia. Entonces, ya que no tenían fundamento en la Biblia, la propia iglesia dijo, sí, en la Biblia puede no haber fundamento, pero la tradición, ¿y qué es la tradición? Lo que la iglesia decide, la tradición tiene igual valor que la Biblia, solo que en la Biblia tú no encuentras un versículo que diga que la tradición puede ser colocada a la altura de las enseñanzas bíblicas. Entonces, comenzó una persecución a todos los que querían ser fieles a la palabra de Dios, y esa persecución comenzó el año 538 y fue hasta el año 1798 cuando el líder de la iglesia, que se llamaba cristiana, fue preso en las épocas de la Revolución Francesa, fue preso. Ahora, lo interesante es que la profecía decía que la verdadera iglesia de Dios, simbolizada por la mujer vestida de blanco, sería perseguida. Pero la iglesia cristiana, que se llamaba cristiana, en lugar de ser perseguida, perseguía. Y perseguía a los cristianos que insistían en obedecer la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. La luz vence a las tinieblas. Oh, queridos, los fieles derrotaron al enemigo. ¿De qué manera? Conservando la verdad bíblica y soportando la persecución terrible contra ellos. Ahora leamos lo que dice Judas 1, versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que la Biblia decía en el libro de Judas. Decía que el pueblo cristiano debe contender ardientemente por la fe. Ahora, este contender ardientemente por la fe no quiere decir tomar armas y luchar. Nada justifica guerra.
Guerra religiosa no puede existir, pero no guerra del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no puede usar armas para perseguir al que no cree como él o para defender su fe. Estando siendo perseguido, podría tomarse en armas y decir, ¿qué cosa? Estoy defendiéndome. No, pero en la Biblia no encontramos apoyo para que el pueblo de Dios tome armas y persiga o participe de una guerra. Entonces, ¿por qué dice aquí Judas que debemos contender? Porque esa palabra contender nos da la idea de lucha, de guerra. Es que esa palabra contender en el original griego es el verbo epagonisestai, que podría ser traducido que os esforcéis en perseverar en la fe. Esforzaos para no ceder a la presión, a la persecución. Que no tengáis miedo. Tenéis que ser firmes hasta el final. Hay una Biblia llamada la Biblia del Jubileo que traduce este versículo así: para que os esforcéis a perseverar en la fe. Bueno, vamos a la tercera parte. Antes de eso quiero decir, ¿y cómo es que el enemigo luchaba? ¿Cómo es que el enemigo perseguía, además de tener las armas? ¿Cómo perseguía? Interesante. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Se está refiriendo a líderes religiosos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Con la persecución, ya que el engaño no le dio resultado. Pero los líderes de esta iglesia, que se llama cristiana y que persigue a los obedientes de la palabra de Dios, dice que son ministros disfrazados, es decir, ministros que enseñan no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la tradición dice. En realidad enseñan un evangelio contaminado. Vamos a la tercera parte del estudio. Valor para permanecer firmes. Y aquí vamos a estudiar el ejemplo que los valdenses, un pueblo fiel, nos dejó. Ese pueblo, los valdenses, nos dejaron un ejemplo extraordinario de fe. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra no es de cañones, de armas, es una guerra espiritual. No peleamos contra carne y sangre, peleamos contra fuerzas espirituales. Solo que esas fuerzas espirituales vienen a través del engaño, de la doctrina falsa, de la doctrina que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y cuando hay un pueblo fiel, entonces, a pesar del engaño, entonces viene la fuerza, la persecución. Y durante la Edad Media los valdenses se escondían en las cuevas para transcribir la palabra de Dios en las manos. A mano, transcribían la palabra de Dios, no había imprenta, a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se esparcían por la ciudad como vendedores ambulantes de utensilios de casa, de cualquier cosa así, pero de paso vendían escondidos la palabra de Dios. ¿Por qué escondidos? Porque si alguien descubriese que estaban vendiendo la Biblia, eran perseguidos, declarados herejes, eran quemados en la plaza pública. Era terrible. La Biblia prácticamente había desaparecido, estaba escondida. La iglesia que dominaba el mundo de aquellos días tenía el argumento de que no todos pueden entender la Biblia, que solo la iglesia puede entender la Biblia.
Entonces, bajo ese pretexto de que solo la iglesia puede entender la Biblia, mezclaba las enseñanzas bíblicas con la tradición. ¿Y por qué la tradición? Porque la iglesia lo ha dicho. Quiere decir, ¿en qué parte de la Biblia tú encuentras que cuando la iglesia dice una cosa, la dice contra las enseñanzas bíblicas? No puede ser. Pero esa era la realidad. Entonces, como resultado de todo eso, comenzó la Reforma. La Reforma fue un movimiento de regreso a la palabra de Dios. Salmos 119, versos 140, 161, 162, dice lo siguiente, mira, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y Jeremías decía la misma cosa de otra manera. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh querido, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo bíblico. Es un pueblo que no está dispuesto a obedecer tradiciones humanas, sino únicamente la palabra de Dios. Y en los principios del año 1500 apareció John Wycliffe, y él fue quemado vivo, quiere decir, era para quemarlo vivo, pero en realidad sus ejecutores lo ahorcaron mientras lo estaban amarrando a la hoguera, y gracias a Dios cuando él murió, cuando él fue quemado ya no sentía porque estaba completamente inconsciente. Pero así fueron perseguidos los que defendían la palabra de Dios. Tú tienes que leer un poco de historia y te aconsejo que leas el libro El conflicto de los siglos. Estamos inclusive estas lecciones basadas en el libro Conflicto de los siglos. Hay capítulos enteros hablando de los reformadores, del sufrimiento, del dolor de esos hombres. John Wycliffe tradujo la Biblia del latín para el inglés. ¿Para qué? Para que los ingleses pudiesen tener acceso a la palabra de Dios. En medio de eso todo, esos hombres sufrían animados por la esperanza. Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, etc. Mira lo que dice Juan 14, 8 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa era la promesa de Dios para esos reformadores y lo es hoy para nosotros. Tal vez hoy día nosotros no somos perseguidos, no somos ahorcados, no somos quemados vivos por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nunca en la historia de este mundo se ha disfrutado de tanta libertad. Hoy tenemos libertad, pero los pioneros, los reformadores, que no quisieron atacar a la Iglesia Católica, quisieron atacar las enseñanzas que no eran bíblicas. Pero como las enseñanzas bíblicas no eran aceptadas, pues esos hombres fueron expulsados y muchos de ellos condenados a muerte. Juan Hus, por ejemplo, languideció en una celda de prisión en pleno invierno, pegó una pulmonía, tosía, y en medio de su dolor escribió a un amigo lo siguiente, una carta linda. Voy a leer la carta y va a aparecer ahí en la tela. Miren, la carta decía, escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez, gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Qué hombre tremendo, ¿no? Estaba muriendo, enfermo, y le dice a su amigo, el día que nos encontremos tú verás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. En la prisión, muriendo, cuán misericordioso ha sido Dios conmigo.
Pero querido, seguir a Jesús no es fácil. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. El mundo muchas veces te va a rechazar. Tus parientes se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Muchas veces vas a sufrir profesionalmente por causa de tu fe, de tus principios. Pero si Dios estuvo con estos hombres, ¿por qué no estaría contigo hoy? No tengas miedo. Entrégale tu corazón a Jesús y Él nunca se apartará de ti. Un abrazo, que Dios te bendiga. Este año han recibido la terrible noticia de que están con un cáncer incurable. Yo conozco personas que este año han perdido todo lo que habían construido en la vida. Pero vivimos en este mundo de miseria, de dolor, de pecado. Por eso es que todos los días tenemos que clamar a Dios porque la segunda venida de Cristo se haga una realidad. Y ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Por favor, no me hagan decir por ahí, agarran un pedazo del video y hagan decir, Pastor Bullón anuncia que el año 2025 será el último año. No, querido, vamos a ser coherentes. Pero ¿qué pasa si en este año 2025 yo descanso? Simplemente no es que anuncié que el 25 sería el final, son las circunstancias de la vida. Es así. Entonces, comience este año dando gloria a Dios. El próximo año es una página en blanco que Dios te da para que escribas una nueva historia. Vamos a este estudio que lleva por título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y el propósito de esta lección es enseñarnos que el propósito del Evangelio de Juan es mostrarnos que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Solo que el verbo conocer a Jesús, conocer para Juan no era el conocer griego, que es teórico. Ya he repetido este concepto muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Para el griego, decir que conocía una flor tenía que ir a los libros, estudiar la flor, tenía que ver todo lo que las enciclopedias hablaban de la flor, las fotosíntesis y esto y aquello y lo otro. Ahí decía, yo conozco una flor. Pero Juan, para decir que conocía una flor, tenía que ir al campo, tomar una flor en sus manos, oler la flor, acercar la flor a sus ojos. Entonces Juan decía, conozco la flor. El conocer griego es un conocer teórico, el conocer de Juan es un conocer práctico, de experiencia. Y cuando yo digo que el propósito del Evangelio de Juan es que conozcamos a Jesús, no es un conocer griego, es un conocer de vida, de experiencia. Él está queriendo decir que cada día Jesús tiene que formar parte de tu ser, de tus sueños, de tus planes, de tus actividades. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de uno de los últimos incidentes de la vida de Jesús con sus discípulos. Sucedió esto en la playa. Juan 21, 4 al 7, dice así: cuando ya iba amaneciendo, esto es interesante, era de madrugada, claro, en el contexto era de madrugada, pero también era de madrugada en la experiencia espiritual de los discípulos, porque los discípulos acababan de vivir su noche terrible. Jesús había sido crucificado, pero la lección es que en esta vida, aunque la noche sea oscura, siempre sale el sol, siempre hay una nueva madrugada. Y vuelvo a leer el texto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y por qué no sabían que era Jesús? Porque para ellos Jesús había muerto. No sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo ellos no sabían que Jesús había
resucitados. Y en el capítulo 20 ya se habló de la resurrección de Cristo. Es que, queridos, los discípulos eran duros de servir, duros de servir, duros de entender. Jesús había resucitado y ellos estaban encerrados en el aposento alto con miedo de los judíos. Cuando Jesús ya había resucitado, ya había testimonios de la resurrección de Cristo, pero ellos eran duros de entender. Versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿no?, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hay una cosa interesante, creo. Después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, Pedro era el hombre, el discípulo que más era atormentado por la conciencia. Porque te acuerdas, querido, antes de la muerte de Cristo, cuando Jesús dijo que todos lo abandonarían, Pedro, mirando orgullosamente para sus compañeros, dijo: estos tal vez, pero yo nunca, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y fue el primero en abandonarlo. El gallo no cantó 2 veces y él ya lo había negado 3. Después de eso, Judas había hecho lo mismo, solo que Judas fue y se mató. Pero Pedro, atormentado por la conciencia, él creía en el Señor Jesucristo, sabía que Jesús podría perdonarlo, pero su conciencia le decía: mira, ¿qué pasará cuando te encuentres cara a cara con Jesús? Y ahora se encontraron a la orilla del mar con Jesucristo. Él no sabía por qué, porque estaba más preocupado en lo que estaba haciendo. Ellos habían vuelto a pescar porque pensaban que sus años al lado de Jesús no habían servido para nada. Ahora estaban de pescadores nuevamente. Jesús se apareció y les dijo: ¿tienen algo de comer? No, Señor, no hemos pescado nada, no tenemos nada. Jesús le dijo: echen la red a este otro lado, están pescando en el lugar equivocado. Ellos obedecieron hasta por cortesía y de repente ya no podían sacar pescados. Y Juan le dijo a Pedro: no, ese es el Señor. Y entonces Pedro se arrojó al mar y fue nadando porque quería encontrarse con Jesucristo. Fue en estas circunstancias que Jesús le hizo esas 3 preguntas a la orilla del mar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. No, Pedro, ¿me amas? Señor, Pedro, piensa 3 veces antes de responder: ¿me amas? Ah, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo sé que tú no tienes motivo para creer que yo te amo porque yo te traicioné. Pero, Señor, yo te amo, tú sabes todo, yo sabes que te amo. Tú y yo podríamos decirle lo mismo a Jesús. ¿Cuántas veces le fallamos? Y su pregunta es: a pesar de todo lo que hiciste, ¿me amas? Te amo, Señor. Tú sabes todo, tú sabes que yo te amo, quiero hacer lo mejor para ti. Y entonces el Señor Jesús le confía una misión: apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, protege a mi pueblo, pastorea a mi pueblo. Un hombre transformado por el amor de Dios ahora está dispuesto a servir a su maestro y se torna un predicador tremendo en la iglesia. La tradición, no dice la Biblia, pero la tradición dice que él fue muerto, crucificado, y cuando estaban para crucificarlo, él dijo: no, crucifíqueme de cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Ahora este era el Pedro transformado por el poder de Dios. Pero en aquella ocasión en el mar, el Señor Jesús les enseñó otra lección, y esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leo Juan 21, 20 y 22. Volviéndose Pedro, que estaba caminando con Jesús, ¿no? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
¿Cuál es la lección de esta parte? Es que Pedro, que en el mar de Galilea había aprendido que solo mirando a Jesús eres capaz de andar por el agua del mar, pero que se olvidó de esa lección. Antes de la muerte de Cristo, sacó los ojos de Jesús, se hundió de nuevo en sus tradiciones. Ahora, después de la resurrección a la orilla del mar, Pedro promete al Señor que lo va a seguir, que lo ama de todo corazón. Pero cuando empiezan a andar Jesús y Pedro, Pedro percibe que Juan también viene atrás. Y entonces quita los ojos de Jesús y vuelve los ojos a Juan. Y le dice, Señor, ¿y por qué nos está siguiendo? Y ahí el Señor Jesús le dice algo que tú y yo no debemos olvidar nunca. Si yo quiero que viva, que muera, ¿a ti qué te importa? ¿Qué andas mirando tú a tu hermano? Tú mírame a mí y sígueme a mí. ¿Sabes cuántas veces yo encuentro gente que dice, pastor, yo creía que la iglesia era la iglesia de Dios, yo me bauticé con tanto amor, con tanta confianza, pero descubrí que la iglesia está llena de hipócritas, gente que predica y no vive lo que predica, me desanimé y me salí. Y si Jesús estuviera vivo, te diría como a Pedro, querido, y si hay uno que vive mal, si hay un hipócrita, si hay un orgulloso, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. ¿Qué andas mirando a los hombres? Tú solo vete de la iglesia el día que yo te digo, no quiero verte más, sal de aquí. Ahí sí. Porque yo siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti. Entonces, ¿por qué tienes que andar mirando a los hombres? Esta es una lección que no podemos olvidar nunca. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora salimos un poco del mar. Ya vamos a estudiar algunos conceptos establecidos por Juan en su evangelio. Luz y oscuridad. Este es un principio de vida eterna que no podemos olvidar. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que la condenación no es un castigo que Dios te da, sino que cuando tú escoges entre la luz y las tinieblas, escoges las tinieblas porque tus obras son malas. Porque si tú escogieras la luz ilumina tu vida y las obras malas desaparecen. Pero como tú amas más las obras malas, prefieres quedarte en las tinieblas. Te autocondenas. Esta es la condenación. Que cuando recibes la luz no la quieres recibir. Te quedas en las tinieblas y te condenas. Ese es el primer concepto. Sigo leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo más tarde escribió, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión Cristo con Satanás? No hay comunión. O estás en Cristo o estás en el territorio del enemigo de Cristo. Si estás en Cristo, estás en la luz. Si estás en la luz, estás en la verdad. Pero a veces las obras de las tinieblas son más atractivas. Y es por eso que los seres humanos escogen las tinieblas. Nadie rechaza a Jesús. Lo que pasa es que escoges las tinieblas. Y al escoger las tinieblas, naturalmente estás rechazando a Jesús. Y estás entrando al territorio de la muerte y te autocondenas. No es que Dios te va a dar la muerte, tú te introdujiste voluntariamente al territorio de la muerte. Esa es una lección que Juan nos enseña en sus epístolas y que que nos enseña en el Evangelio, que la repite mucho en sus epístolas. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de la teología que viene de arriba y la teología que viene de abajo. Evidentemente está hablando aquí de la manera como Dios mira la vida, las cosas, y la manera como los seres humanos miramos las cosas. Leo Juan 4, 46 al 50, dice, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí, ese fue el primer milagro de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y si tú sigues leyendo el texto, verás que cuando el oficial del rey llega a su casa, su hijo ya está vivo, está sano. Y entonces él pregunta: ¿a qué hora fue sanado? Y le dijeron: a tal hora. Y fue el momento en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo ya está bien. Pero ¿cuál es la lección? Este oficial del rey tuvo 2 etapas en su vida. Primero, vino con su teología de abajo. ¿Qué teología? Yo creeré en ti si tú sanas a mi hijo. Su teología de abajo. Es decir, pruébame que eres Dios para creer en ti. Si no me pruebas que eres Dios, entonces no creo en ti. Yo creo en ti si me curas del cáncer. Yo creo en ti si tú me haces esto. La teología de abajo de los hombres. ¿Y cuál es la teología de Dios? Cuando el oficial del rey habla con Jesús, entiende que la vida es más que prueba. Es confianza, es creer, es fe. Y cuando Jesús le dice: ve, tu hijo ya sanó. Aunque su hijo no había sanado todavía, y aunque él no veía a su hijo sanado, creyó y fue. Pero su hijo había sanado. Había entendido la teología del cielo. La teología divina no es ver para creer. Eso es teología de abajo del hombre. La teología divina es creer para ver. Primero crees, aunque no veas nada, y después vas a ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Leo otro texto, Juan 14, 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué te enseña la teología que viene de abajo? Tienes que creer, tienes que ver para creer. ¿Qué te enseña la teología que viene de arriba? Tienes que creer para ver. El oficial del rey creyó en la palabra de Jesús, fue y vio. ¿Qué dice Jesús en este texto que acabo de leer? El que cree en mí, cree en mi palabra, mi Padre lo amará. Y cuando el Padre ama al Hijo, es capaz de hacer maravillas en la vida del Hijo. Pero la religión, la teología que viene del cielo es: cree en mí sin ver, obedéceme sin ver, y te vas a sorprender con lo que Dios tiene preparado para ti. Llegamos ahora sí al fin de este estudio, hablando tal vez de lo más importante, que es la permanencia en Cristo, porque muchos son los llamados, pero pocos son los que llegan al fin. Muchos aceptan a Jesucristo, pero ¿cuántos mueren en el camino del desierto? El desierto de esta vida está llena de esqueletos de cristianos que iniciaron su experiencia con Cristo, pero que murieron, abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque tal vez su experiencia cristiana estaba basada en la teología que viene de abajo, no en la teología que viene de arriba. Leo Juan 15, 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros ramas, pero ramas que si están injertadas a la vid, si mantienen comunión con la vid, ramas verdes que producen frutos en abundancia. Cristo quiere que nosotros produzcamos frutos, pero para eso necesitamos estar injertados a la vid.
No digo conectados, porque la palabra conectados da la impresión de ser algo mecánico. Injertados, vivos en Cristo, separados de Jesús, nada podemos hacer. Al comenzar un nuevo año, querido, dentro de 3, 4 días, haz planes para vivir con Cristo, caminar con Cristo, trabajar con Cristo. Olvida lo que pasó. Lo que pasó, pasó, ya no puedes remediarlo. Pero puedes escribir una nueva página, una nueva historia. Yo siempre tengo la costumbre de orar con ustedes, mis seguidores, el día 31 a la puesta del sol, pero en esta ocasión yo estaré en un lugar donde no habrá internet, no habrá nada. Por eso quisiera orar contigo ahora, para que Dios te ayude al desabrochar un nuevo año. Oh Padre querido, gracias por las miles y miles de personas que me acompañan, que caminan conmigo en los comentarios de estas lecciones. Oh Señor, para muchos de ellos ha sido un año de victorias. Han alcanzado metas, se sienten felices y realizados, pero otros, porque la vida es dura, porque la vida tiene muchos baches, muchas piedras, muchas espinas, están heridos, están tristes, están sufriendo. Por favor, que tu mano poderosa toque la vida de unos y de otros. Queremos entrar a un nuevo año dentro de pocos días, pero con la seguridad de que tú estás a nuestro lado, de que tú caminarás con nosotros, de que nuestra frágil mano estará tomada de la tuya, tu mano poderosa, y que los vientos podrán soplar, pero no nos podrán derribar, que las tormentas podrán caer, pero no nos asustarán, porque tú estarás en el control de nuestra vida. Cuida de tus hijos, Señor. Alivia el dolor de los que sufren. Está presente en la alegría de los que se regocijan. Enjuga las lágrimas de los que lloran. Alivia la enfermedad de los que padecen de algún mal. Limpia la mente, limpia el corazón. Prepáranos para un año lleno de victorias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo querido, gloria a Dios. Chao, nos vemos. Muchas bendiciones para ti. Felicidades. De Josué, porque ya estaba viejo, él murió con 110 años después, pero ya en su último discurso reunió a los líderes de Israel, al pueblo de Israel, y les dio el secreto de la felicidad. Y en resumen, lo que les dijo es que el secreto de la felicidad es estar siempre en paz con Dios y andar en sus caminos. Y ese secreto es una realidad también hoy. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no soy feliz? Intento ser feliz. Y tú sabes que la gente corre atrás del poder para ser feliz, atrás del dinero para ser feliz, atrás del placer para ser feliz. Y yo no dudo que todo esto, poder, fama, gloria, riqueza, dinero, placer, te pueda dar en algún momento placentero, pero no te da felicidad. La felicidad no es apenas placer, la felicidad es un sentimiento que abarca el ser humano todo. Y abarca no solo a la persona, sino a los que están en nuestro círculo más cercano, que son la esposa, los hijos, en fin. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero Josué en esta lección nos enseña que para ser feliz hay que andar con Dios, hay que andar en los caminos con Dios, hay que vivir en paz con Dios. Cuando llega la noche, haces tu oración, respiras 3 veces, te acuestas y chao, hasta mañana. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Ahora, esa paz que tú tienes con Dios se refleja en todos los aspectos de tu vida. Porque cuando tomas una decisión para una transacción comercial, por ejemplo, lo haces con paz, con sabiduría, porque estás caminando en los caminos de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones equivocados solo, humanamente, sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios en tu vida, pues aunque desde el punto de vista humano esa decisión que estás tomando te parezca la mejor, no lo es. Y el tiempo demuestra eso.
Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de Todo se cumplió. ¿A qué se refiere el autor de la lección cuando colocó este subtítulo, Todo se cumplió? Se está refiriendo a las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Tú sabes que Canaán no fue conquistada en un día, ni en un año. Llevó años para que Israel fuera derrotando a sus enemigos y apoderándose completamente de la tierra. Y así mismo, cuando Josué ya llegó a ser viejo, todavía habían enemigos escondidos, todavía no habían conquistado la tierra en su plenitud, aunque ya tenían paz. Entonces aquí el autor de nuestra lección se refiere a todo se cumplió, y se cumplieron las promesas divinas hechas al pueblo de Israel. Y el autor relaciona ese cumplimiento de las promesas a Israel en la conquista de la tierra, como también el cumplimiento de las promesas divinas en nuestra vida, hoy que estamos peregrinando rumbo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera tierra prometida, a nuestra Canaán celestial. Para entender mejor, voy a leer el texto de Josué capítulo 21, versículos 43, 44 y 45, y voy a ir comentando para que entiendas el cumplimiento de la promesa en el pueblo de Israel. El texto dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Dio Jehová. Quiero enfatizar la palabra dio, el verbo dar, dio. Mira, ¿cuántas veces, observa en la lectura del texto, cuántas veces Dios da a entender que Israel no hizo nada, apenas confió, que Dios lo hizo todo por Israel? Dicho esto, vuelvo a leer el texto. De esta manera dio una vez Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar, dos veces el verbo dar, a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Observa cómo termina el versículo. Todo se cumplió. Israel finalmente recibió la tierra, pero una tierra que Dios le dio, que Dios le había prometido dar, una tierra que Dios le entregó, una tierra por la cual Dios lo condujo. Quiere decir, ¿y qué hizo Israel? Poseyó la tierra. ¿Y qué hizo para conquistarla? Nada. Dios se la dio. En las grandes batallas de Israel, ¿acaso Dios no obraba milagros? Entonces, Israel no podía en ningún momento pensar, hemos conquistado la tierra con nuestras fuerzas, con nuestro dominio propio, con nuestro ejército. No, Israel era un pequeño pueblo de pastores, no eran guerreros, pero Dios fue adelante de ellos. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? Oh, querido, si vamos a alcanzar victorias en esta tierra, en cualquier aspecto de la vida, básicamente en la vida espiritual, pero también en la vida familiar, en la vida profesional, financiera, no va a depender esencialmente de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu dominio propio, de tus ejércitos. No, querido. Nada de eso es dispensable. Cuidado. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar. Todo eso es parte. Pero esa no es la columna vertebral de la victoria. El secreto es confiar en Dios. El secreto es saber que Dios está a tu lado. Cuando sabes que Dios está a tu lado, tu actitud delante de las dificultades de la vida es una completamente diferente. Ahora, cuando tú luchas solo, al menor embate que la vida te dé, te desanimas, lloras, te frustras y ya no tienes ganas de levantarte. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el título de Una señal de preocupación. Aquí en esta parte empieza ya el último discurso de Josué. Y mira la preocupación que embarcaba a Josué antes de pronunciar sus últimas palabras para el pueblo.
Leo el texto de Josué 23, versículos 1, 2 y 6. Dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Explico el texto que acabo de leer. Dios ya le había entregado la tierra a Israel. Aquí la expresión bíblica es: ellos encontraron reposo. Aunque habían enemigos escondidos por aquí y por allá, habían enemigos que todavía no habían sido completamente derrotados, y también habían enemigos derrotados que habían aprendido a convivir con el pueblo de Israel. Aunque había todo eso, ellos tenían relativamente paz. Sin embargo, ya vimos en la primera parte que todo eso fue obra de Dios en favor de ellos. Ahora, en su último discurso, Josué les dice: esforzaos pues mucho. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios. Esforzaos mucho. ¿Para qué? Para no apartarse ni a diestra ni a siniestra de los consejos divinos. Ellos no tienen que esforzarse ahora para conquistar la tierra ya está conquistada. Lo que ellos necesitan es esforzarse para no apartarse de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra experiencia de salvación? Mira, vamos a imaginar que la tierra de Canaán es la salvación. Dios nos entrega la salvación por gracia. No es porque luchamos, no es porque peleamos, no es porque hicimos algo para conquistar la salvación. La salvación es un regalo divino. Él lo hizo todo, nos entrega la salvación. Pero una vez que nos ha entregado la salvación, ahora viene el consejo de Josué. Esfuérzate. ¿Pero para qué? ¿Para conquistar la salvación? No, la salvación ya está conquistada. Jesús la conquistó de la cruz y te la entregó. Entonces esfuérzate. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Y los consejos divinos son todos los principios y valores descritos en la palabra de Dios, en general. Pero un resumen de esos consejos divinos tú lo encuentras en los 10 mandamientos. Y un resumen de esos 10 mandamientos en 2 mandamientos. Porque 4 de los mandamientos te enseñan a amar a Dios y 6 mandamientos te enseñan a amar al ser humano. El amor básicamente es el centro de los 10 mandamientos. Esfuérzate. Ahora que ya has sido salvo por gracia, esfuérzate. ¿Pero para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Ahora, es interesante que muchos cristianos se ven tentados a pensar: yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con los consejos divinos. ¿Cómo es eso? Yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con la ley, pero si la ley es un resumen de los consejos divinos, ¿cómo es que no vas a creer? Si aquí Josué en el Antiguo Testamento era claro en decir: tú no hiciste nada para conquistar la tierra, pero tienes que hacer algo para andar en los caminos de Dios. Y tú sabes que lo más difícil en la experiencia cristiana no es recibir la salvación. ¿Qué tienes que hacer para recibir la salvación? Solo reconocer que has pecado, arrepentirte, pedir perdón, y viene la gracia de Cristo y cubre la multitud de tus pecados. Eso es fácil. Y eso sucede en un instante. Pero después sigues vivo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a andar en los caminos de Dios. Porque una cosa es vivir como quien no conoce a Dios ni a su palabra, y otra cosa es vivir conociendo a Dios y conociendo su palabra. Pero no coloques la salvación contra la obediencia, porque salvación y obediencia son 2 cosas completamente unidas, caminan juntas. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de límites definidos.
Y aquí vamos a hablar de la contaminación, del peligro de la contaminación cultural. Tú sabes que el peligro para Israel, ya cuando recibieron la tierra, ya te dije que habían pequeñas naciones que todavía no habían sido conquistadas, pequeñas tribus de enemigos que todavía no habían sido conquistados. Y también habían naciones enteras sometidas a Israel que se habían quedado en la tierra, que permanecían en la tierra, aunque el control todo de la tierra era de Israel. El peligro para Israel no era la enemistad de los enemigos. El peligro era la amistad de los enemigos. Y voy a leer el texto para ver lo que estamos queriendo decir. Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Todo esto que estoy leyendo forma parte del último discurso de Josué al pueblo de Israel. Entonces, en este texto dice: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Cuál era el peligro que Josué vislumbraba con relación al futuro de Israel? El peligro era que poco a poco, disimuladamente, casi imperceptiblemente, casi sin sentir, el pueblo de Israel se iba a contaminar con la cultura de las naciones paganas que habían quedado entre ellos. Y la cultura, querido, la cultura es peligrosa. Las grandes batallas a veces no son con armas, no son con bombas, con cañones, son con ideas. La batalla cultural es terrible, porque hoy día nosotros como iglesia tenemos que reconocer que estamos perdiendo a nuestra juventud en la batalla cultural. Porque las ideas paganas de las naciones vecinas están contaminando a nuestra juventud. Porque la realidad es esta: ¿cuántos días estamos en la iglesia por semana? Un día, el sábado. Y oye, porque muchas veces estamos solo mediodía. Y mira que algunos solo una hora, en la hora del culto divino, nada más. ¿Y cuántos días estamos inmersos, completamente zambullidos en la cultura de este mundo? En la cultura de este mundo que ha tomado los valores y los ha invertido. Porque lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Atrévete en la universidad, en la calle, con tus amigos, a defender valores, principios. Te van a llamar cuadrado, te van a llamar anticuado, te van a llamar de cabeza de alfiler, que no tienes capacidad de pensar. Esa es la cultura. ¿Para qué Dios? Yo soy el propio Dios de mi destino, yo hago lo que quiero, yo decido lo que es bueno, lo que es malo para mí. Esa es la cultura que nos rodea. ¿Y tú crees que el enemigo está entrando a la iglesia, está agarrando a nuestros jóvenes, se los está llevando? No, sino que la cultura los está contaminando de tal manera que ellos ni siquiera están saliendo de la iglesia. Porque si se fueran de la iglesia, pues por lo menos la iglesia estaría libre de peligro. Lo peor es que vienen trayendo la cultura de afuera para adentro y quieren que los valores cambien dentro de la iglesia, que las virtudes cambien dentro de la iglesia, que los principios cambien dentro de la iglesia. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Ese era el peligro de Israel en los tiempos de Josué y es el peligro que corremos hoy. Entonces nuestra lección nos lleva a hablar en la cuarta parte sobre la ira del Señor. Y la ira del Señor, querido, no es contra el pecador. La ira del Señor es contra el pecado. El profeta Ezequiel dice: no quiero la muerte. Dios, a través del profeta, dice: no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? El rebelde, el contumaz. No quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y viva. Entonces Dios no tiene nada contra el pecador. La ira de Dios no es contra el pecador, es contra el pecado. ¿Y por qué el pecador sufre? Porque el
pecador no quiere abandonar el pecado. Entonces, cuando la ira de Dios cae sobre el pecado, pues agarra a los rebeldes que no quieren abandonar el pecado. Leo lo que dice Josué, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice así: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hay un pensamiento aquí. El día que tú te vayas, dice, si se apartaran de Dios, yendo y honrando a Dios, el día que tú te vayas a honrar dioses ajenos, a contaminarte con la cultura, y comiences a creer que la cultura que te rodea es la cultura correcta y que los principios y valores bíblicos están anticuados, el día que hagas eso y te contamines de la cultura y te quedes en la cultura, la ira de Dios caerá aquí. Pero no es sobre ti, es sobre la cultura, sobre el pecado. ¿Pero por qué serás tocado? Porque estás allá, porque no quieres abandonar ese territorio. Esto es lo que tienes que entender. Tú no tienes que tener miedo de Dios, no tienes que mirar a Dios como un Dios abusivo, dictador, tirano, arbitrario, castigador. No, Dios es un Dios de amor, te ama, hace de todo para que no te vayas. Pero si te vas, recuérdate que allá la ira de Dios cae soberana. Y si estás allá, serás tocado por la ira de Dios. Entonces llegamos a la última parte de este estudio hablando de aférrate a Dios. La única forma en que Israel podría evitar la idolatría y también la ira de Dios era viviendo una experiencia diaria de comunión con Dios. Mira lo que dice Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová de vuestro corazón. Améis. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oh querido, este último texto es para meditar, reflexiona. Lee de nuevo el texto, reflexiona. Ay de ti, si te olvidas de Dios, si tu corazón se aleja de Dios, si te vas allá, te contaminas, te casas con las personas que no piensan igual que ti, que no tienen los mismos valores. Yo siempre digo, mira, si es tan difícil convivir con una persona que ya tiene los mismos valores y los mismos principios que nosotros, ¿cómo debe ser convivir con una persona que tiene valores extraños? Mientras tú amas a Dios, el otro se ríe de Dios. Mientras tú vas a la iglesia, el otro piensa que eres anticuado porque vienes a la iglesia. No tiene sentido. Y entonces, ¿qué dice aquí Josué en su último discurso? Ama a Dios, no te alejes, no te vayas. Porque si te vas y comienzas a hacer alianzas extrañas aquí, recuérdate que la ira de Dios caerá aquí y tú no podrás ser librado. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Mi querido joven, piensa, no te dejes hacer la cabeza por la cultura moderna. No creas que los valores bíblicos son anticuados. Dios es eterno, Dios no cambia.
La envidia fue pecado en el Edén, es pecado hoy, será pecado mañana. No cambia. Costumbres cambian. La ropa cambia, el zapato cambia, la blusa cambia. Pero valores no. Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios trabaje en tu mente, te haga pensar, te haga reflexionar. ¿Ok? Un abrazo, que Dios te cuide siempre. Esta semana que sea una semana de mucha bendición para ti. Chao.